mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema relacionado a Faraón y fariseos. El término Faraón, título del rey de Egipto, se empleaba con o sin el nombre del soberano. En la parte donde nos da a conocer sobre los términos de Faraón, el primer Faraón que se presenta en el libro del Éxodo, en cuanto al pueblo hebreo, como fue esclavizado por un faraón, al momento de que ya José había traído a sus hermanos de Canaán hasta el desierto de Egipto, y nos da a conocer cómo al momento de que se presentó Faraón, un faraón que no conocía a José, y al momento de que esto acontece se presenta una serie de sucesos en cuanto a la oportunidad que tenía el pueblo hebreo de dar a conocer al Dios viviente. Y en este caso, Jehová Dios interpreta a Moisés para que salga adelante al pueblo judío, y estando Faraón que no conocía a José ni tampoco conocía a Jehová, ellos por ende se exilian desde Egipto hasta tierra prometida, después del monte Sinaí, hasta el preludio del Jordán. Y estando ellos allí, se presenta un faraón, y en ello da a conocer en el libro del Éxodo, capítulo 12, 20, 30: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e ido, bendecidme también a mí. Y es de la importancia en cuanto a cómo al momento de que resulte el intercesor Moisés, y cómo Faraón se levanta como obstrucción, como hombre no creyente a Jehová, al Dios viviente, y cómo esto es de influencia para que el pueblo hebreo clame a un Dios viviente y que haga justicia frente a tierra de esclavitud. Por eso nos dice en el verso 31: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Al momento de que ya hay la muerte de parte de los primogénitos en Egipto, como inmediatamente de que hubo Amastema, quien fue el ángel de muerte, quien quitó la vida de los primogénitos en Egipto, inmediatamente a Faraón se le emite el concepto de querer dejar libre al pueblo judío.
¿Quiénes son los faraones? Los faraones en el caso de eran líderes gobernantes que intermediaban para que el pueblo fuera más esclavo de lo que ya era. Se debe tener presente que el estudio en cuanto a Faraón, en el caso del faraón que se presentó a José y cómo José le sirvió siendo él el intermediario en una interpretación de un sueño, nos dice en el libro de Génesis en cuanto José interpreta los sueños. Génesis 40, capítulo 40, verso 1. Aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó a ellos, a José, y él le servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Capítulo 41, verso 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a vista de muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjuntadas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Aquí en el caso de Faraón, cómo se le presenta un sueño en cuanto en cómo el pueblo hebreo empieza a ser afligido por parte de este Faraón, y era necesario que se le presentara una gran hambruna en su desierto para que pudiera conocer al Dios viviente. Siempre se conocen a los faraones como personas esclavizantes, pero siempre tenemos un Dios libertador. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaron de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias Señor te damos. Queremos ser, Señor, libres de toda esclavitud. Reprendemos todo espíritu de aflicción, todo espíritu que quiera invadir a nuestro pueblo con malos dirigentes, con personas llenas de egoísmo y con espíritu de esclavitud, que sean faraones en un pueblo lleno de desierto, y que seamos nosotros tu pueblo de Dios escogido para que podamos ser libertantes en medio de la esclavitud que pueda haber en Faraón al pueblo hebreo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué nos da a entender entonces sobre el copero? En cómo el copero fue apreso por el faraón y lo envió a la cárcel, igual que el panadero. Uno de ellos fue libre y el otro fue muerto. En cómo la importancia de que haya intervensores, en el caso de José, como al momento de que José resalció como una luz en medio de esclavitud y en medio de personas egoístas y llenas de aflicción, cómo era necesario de que hubiera un libertador, en el caso de que José ayudó a su pueblo a que en especial Egipto, para que Jehová no destruyera Egipto, igual que lo había hecho con Sodoma y Gomorra. No quería que pasara eso con Egipto, y envió a José junto con sus hermanos y
de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. José era el onceavo hijo de José era el onceavo hijo de Jacob, de las tribus de Jacob, y por ende era necesario que llegara Israel hasta Egipto para que conocieran al Dios viviente y no pasara lo de Sodoma y Gomorra en Egipto. Lucas capítulo 12. Jesús, capítulo 12, verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Verso 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia están divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y es como el Señor da a conocer las divisiones, en cómo se tiene que haber una intervención elocuente de parte del Dios viviente cuando hay esclavitud. En el caso del verso de Lucas, el Señor Jesús da a conocer que Él no viene a causar paz en las personas, sino a causar división. Verso 52 del capítulo 12, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Pero ¿qué nos dice a conocer? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Por eso el Señor Jesús nos decía de que Él no venía a causar paz, sino a causar división, por causa de aquellos faraones que emiten concepto de esclavitud. Como era necesario que hubiera gente que hiciera la voluntad del Señor y no la voluntad de Faraón. Hay personas que están por encima tuyo. Por ende, si no hacemos lo correcto, lo más seguro es de que perezcas. Pero que nos da a conocer la Escritura, que la paga del pecado es la muerte, pero que la da vida de Dios está en Cristo Jesús. Y que Él viene a causar la disensión, viene a causar división entre los hombres. El hijo contra la hija, la nuera contra la suegra. Nos dice en el verso 56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguir este tiempo. La importancia de tener disensión, en cómo el Espíritu de Dios nos unge para que podamos tener sabias decisiones en medio de tanta esclavitud, en cómo Faraón oprimía en gran manera al pueblo hebreo, y tuvo que el Señor mandarle la plaga del primogénito y matarle a un hijo para que pudiera convertir su familia al Dios viviente. Una definición de los fariseos. En el libro de los Hechos, los fariseos se conocían como personas doctas, personas de estudio, pero se basaban en sabiduría humana y no en el Espíritu. Antes de que viniera el Espíritu del Señor sobre nosotros, en el libro de los Hechos, los fariseos eran los más rigurosos, con toda certeza. La secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos, como reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas. Al principio se da a conocer el grupo de los fariseos como personas que enseñaban la palabra del Señor, la ley, interpuesta en el monte Sinaí a Moisés. Pero luego estos empezaron a horrorizar en gran manera al Espíritu de Dios, porque no se basaban en el humanismo, sino en el estricto cumplimiento al pecado, y apedreando a las personas y quitando la vida por ello. ¿Y qué nos decía el Señor Jesús? Que no venía a causar paz, sino a causar disensión entre los hombres. En cómo era necesario que hubiera el padre contra la madre, el hijo contra
el hijo, la hija contra la madre, la suegra contra su nuera. Y era necesario que hubiera una intervención de parte del Dios viviente en cuanto a los fariseos, en cuanto a los faraones, y cómo esto interviene para que el Dios viviente se haga sentir en un pueblo que clama, que al momento que este pueblo clama para que haya justicia, inmediatamente levanta intercesores para que estos clamen. En el caso de Moisés, en cómo dirigió al pueblo hebreo para que pudiera salir de tierra de esclavitud, ya que se habían levantado faraones que no conocían al Dios viviente, y cómo esto era necesario para que hubiera justicia en el caso de la muerte de los primogénitos, y cómo después de ocurrido esto se acordaron de un Dios viviente que da a conocer que Él quita y que nuevamente da, así como le dio la libertad al pueblo judío llevándolo a la tierra prometida. En el caso de la definición de los fariseos defendían la doctrina de la predestinación, que estimaban compatible con el libre albedrío. Creían en la inmoralidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y en los castigos en el mundo de ultratumba. En el caso de los fariseos, cómo estos enfrentaban a Josué, después que éste les hacía señales y prodigios, señales les hacía el Señor, y estos arremetían en frente en contra de ellos. Así como el Señor pudo hablar con Nicodemo, quien era uno de los principales escribas, y este le dijo que cómo podría heredar el reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dice que de cierto os digo que aquel no bebiera de su carne y no comiera de su carne y bebiera de su sangre, no podía ver el reino de los cielos. Y Nicodemo, uno de los principales fariseos, le dice que si él era necesario de que volviera a entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Él le decía que de cierto digo que aquel que no tomara de su sangre y comiera de su carne no podía ver de nuevo el reino de los cielos, pero esto se refería a nuevo nacimiento en cuanto al Espíritu Santo. En cómo siempre hay alguna falta de desconocer en nuestro entorno. En el caso de los faraones, que los faraones se despiertan, faraones que no conocen a José, no conocen a Jehová, ni tampoco dejan ir al pueblo de Dios libre. En el caso de los fariseos, que conociendo la ley, conociendo la escritura, tampoco dejan que otros sean merecedores del reino de los cielos. Y el Señor Jesús venía a darles en claro en cuanto a la importancia de colocar su mirada a Él para que dejaran ser salvos, se fueran salvos ellos y fueran salvos tanto como faraones, como fariseos y creyentes en Cristo el Señor. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocan de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Gracias Señor por hacernos libres del pecado, por habernos libertado y llevado a tierra prometida, conforme a tu promesa, tu voluntad y a vuestra fe. Gracias Señor te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con tu mundo hecho pedazo, el Señor que guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Seguir aún con